Ahora a las 8:10 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín y la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos a través de mundour.com, de nuestras aplicaciones en video también. Gracias por acompañarnos. Tenemos un programa, como siempre, viernes a esta hora, muy especial. Mire, Semana Santa para muchos es sinónimo de descanso, ¿cierto? De vacación, de viaje, de celebración, de recreación, de fiesta, pero que no se nos olvide el sentido original de unas fechas que tienen, con diferencia de pocos días, probablemente uno de los momentos más terribles de la vida de Jesús, por ende de la Iglesia Católica, y luego uno de los más alegres, la buena nueva de la resurrección de Cristo. Eso en un país mayoritariamente católico como el nuestro debe ser un llamado a la conciencia. Y la pregunta que nos hemos venido haciendo durante esta semana, ¿se puede conciliar la Semana Santa con lo que tradicionalmente hemos hecho nosotros con esos días libres? Es decir, ¿caben en la misma frase oración jóvenes, Semana Santa, iglesia, descanso, celebración y fiesta? Por ahí va nuestro programa el día de hoy. Improvisando. Disfrute, conocimiento y cultura. Con Román Yosinski. Y dando la bienvenida a esta hora, 8:11 de la mañana, a varios invitados en nuestro estudio. Comienzo por la hermana Mariani Ortiz, religiosa de la Congregación Esclavas de Cristo Rey. Hermana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por atender nuestra invitación. El padre Joan Guerrero, sacerdote de la parroquia San Pablo Apóstol. ¿Cómo está, padre? ¿Cómo le va? Hola, hola, Román. Un gusto saludarse. Nelson Molina, padre Nelson Molina, sacerdote de la parroquia El Buen Pastor. Padre, bienvenido. Gracias, Román. Y tenemos al padre Juan Andrés Quintero, sacerdote jesuita, director de la Pastoral Juvenil y Vocacional de los Jesuitas. Padre, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias, Román. Acompañados todos de Juan Villarreal, es guitarrista de la parroquia San Pablo Apóstol. ¿Cómo está, Juan? ¿Cómo te va? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Bueno, primero, gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Vamos a ver qué resulta de esto. Yo puedo imaginarlo, creo que podría darlo por sentado, estoy casi que seguro, pero ¿qué van a hacer ustedes en Semana Santa? ¿Quién comienza? Trabajar. Mucho, ¿no? Desde ya trabajamos. Claro, para la preparación. ¿Cuándo comienza la preparación de la Semana Santa, de la Semana Mayor? Un mes antes, por lo menos. Un mes antes, por lo menos. O el año anterior. O el año anterior. Además incluso. tenemos la Cuaresma, que ya de por sí es una preparación para esos días de Semana Santa. Claro, ¿por qué dice, padre, hasta un año antes? Bueno, cada una de las actividades que se van programando generalmente vienen con con antelación, cada una de las cosas, y se busca que todo esté debidamente planificado, porque, bueno, primero es bastante el número de feligreses que se abocan en esta fecha. Muchos de los que no van a misa normalmente en Semana Santa están allí participando de cada una de estas actividades. Porque entienden la importancia de una fecha como esta, ¿no? Así es. A ver, la pregunta que me he hecho yo durante toda la semana, y la pongo ya de una vez sobre la mesa y me gustaría escucharlos a todos, pero ¿se puede conciliar descanso, celebración, viaje, en fin, disfrute, fiesta, ¿por qué no?, con el sentido de la Semana Mayor, con juicio, pasión y muerte de Jesucristo? ¿Pueden conciliarse ambas cosas? ¿Cómo lo ven? Ustedes que tienen contacto directo, son ustedes jóvenes, pero tienen contacto con jóvenes permanentemente. ¿Qué dicen? A ver. Largo silencio. Yo creo que en cierta forma, respetando cada uno de los días que corresponde con mayor restricción o mayor necesidad de espiritualidad, de profundizar, porque los días previos quizás nosotros estamos abocados a todo lo que es la preparación. Luego hay un día de celebración, de gloria, de gozo. Obviamente el Sábado Santo es para que nosotros celebremos, porque así es como vive la iglesia, una constante celebración. Nosotros vivimos constantemente un domingo de resurrección en la iglesia, porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que lo más importante, bueno, es todo ese acontecimiento de la pasión, muerte, pero no nos quedamos allí, sino que resucitamos, y hacia eso es lo que nosotros nos proyectamos, hacia la resurrección. Así que si hay celebración, totalmente hay celebración. Por eso decía yo que con diferencia de 3 días pasamos de uno de los momentos más duros de la Iglesia Católica a probablemente uno de los más felices, ¿no? Así es. Creo que también en todas las parroquias se hace
un esfuerzo para que los jóvenes tengan esta oportunidad, ¿no? Es como ese momento que Jesús dice, vengan y verán. Ujú. En muchas parroquias se hace lo que llamamos Pascuas Juveniles, ¿no? Que es un momento donde se le dedica a los jóvenes, incluso el padre Juan nos decía que va a ser algo así en Trujillo, y también en las parroquias, ¿no? De misión, también un poco de deporte, que siempre a los jóvenes les gusta muchísimo, y hay que caminar con ellos en ese sentido, ¿no? Sin perder la profundidad, lo sagrado de esos días, pero también hay que compartir con los jóvenes en las cosas que a ellos les gustan. Claro. Padre Juan, ¿cómo se concilian estas Sí, dos yo visiones? creería que existe cierta conciliación. Evidentemente no todos participan de la misma manera, de la misma forma. La cuaresma también es un tiempo previo de preparación, entonces tal vez hay gente que si no llega a la cuaresma sin un tipo de preparación y participa en la Semana Santa, simplemente una misa, tú dices, bien, es una manera que tiene de vincularse. Otras personas viven la cuaresma con más profundidad, participan del jueves, viernes santo, de la pasión, la muerte, el domingo en la resurrección, participan litúrgicamente de lo que la iglesia invita. Tal vez lunes, martes, miércoles están en otra cosa. Digo, son distintos modos de comprometerse. Sí. En mi experiencia en trabajo con los jóvenes, tengo como el agrado de compartir con muchos de ellos durante toda la Semana Santa. Es decir, comenzamos el Domingo de Ramos con distintas experiencias misioneras, o en este caso en concreto con una que tenemos en Trujillo, y son grupos de jóvenes que se comprometen pues a vivir una Semana Santa, digamos que distinta, diferente, y que eso abre ventanas, abre puertas, como que les abre las perspectivas de decir, oye, es posible como vivir mi vida de fe desde otra dimensión, de otra manera, con otra profundidad, y eso creo que ayuda mucho en el discernimiento y en la experiencia de fe de muchos de los jóvenes. Por eso digo, hay como una diversidad evidentemente de situaciones, de contextos y de personas. En algunos casos tal vez hay gente que lo puede conciliar como su experiencia personalísima de fe. Sí. Hay gente que tal vez pues ni le interese, evidentemente. Y hay personas que intentan vivirlo pues a una profundidad y con unos supuestos tal vez que no son los comunes ni el día a día de su vida, pero que en experiencias puntuales, como se puede dar en Semana Santa, dicen, oye, quiero dedicarme este año a una Semana Santa distinta en este sentido, ¿no? Hermana Mariana, usted está muy calladita. Me preocupa. A ver. Bueno, yo creo que principalmente la Semana Santa, pues es verdad que es un tiempo que se presta como para muchas cosas, pero hablando más del tema de los jóvenes, considero que en medio de tantas actividades que se proponen, tanto a nivel de la iglesia como fuera de la iglesia, creo que el joven está buscando ese como el sentido pues de sus días, de su tiempo. Y la Semana Santa, pues en la iglesia lo que de alguna manera también ofrecemos eso, darle como el sentido, no solamente son actividades por actividades, que si procesiones, que si oraciones o la Eucaristía, sino es el sentido que se le va dando a cada uno de los ritos, digámoslo así. Y creo que eso es lo que de alguna manera va calando en la vida pues de las personas que participan de ellos y de alguna manera pues eso les ayuda a profundizar en su ser, a buscar y a lo mejor confirmar también por dónde Dios va llamando, qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, y no se queda solamente en una experiencia de una semana donde quizás dejamos de hacer cosas o participamos de actividades en ambos lugares, porque a veces vamos un ratico a la iglesia y después participamos, no sé, vamos a la playa, hacen otras actividades, pero creo que lo fundamental es el sentido que se le da a cada una de las actividades que realizamos en esa semana. Claro, estoy de acuerdo. Vinieron a cantar, ¿no? Porque guitarra tenemos. Según. Okay. Ya vamos. Yo pensé traerme en mi colegio, el Colegio San Ignacio, tiene un cancionero. De hecho, tiene varios cancioneros, pero lo fui a buscar y no lo tenía a mano, no lo tenía en la biblioteca. Lo tengo, pero yo ya vi unas letras por ahí y más de una canción de estas me sé. Y cantaremos algo también nuevo, más reciente. No sé, ustedes dirán qué. Claro que sí. Para Guayana, lo que ustedes quieran. Yo no sé lo que van a cantar. Pero hablaba la hermana de llamado. Y a mí me interesa mucho, son las 8:19 de la mañana, escuchar de cada uno de ustedes cómo recibieron eso que se llama el llamado, cuándo decidieron dedicarse a la vida religiosa y cómo fue interpretado por la familia. No sé quién quiere tomar la palabra. Comencemos al revés, hermana, por usted. Bueno, principalmente creo que fue como una invitación que sentí pues de Dios en el corazón a
a buscar como la alegría profunda, creo que principalmente en la oración y en el servicio. Ujú. Porque, bueno, mi vida ordinaria, pues, considero que tenía, digamos, una vida arreglada, como Ujú. decimos nosotros, organizada, tenía muchos planes, pero cuando Dios toca el corazón, cuando uno pues también le da la oportunidad o se hace la pregunta, porque creo que por allí va la cosa, cuando yo decidí como hacerme la pregunta de que, bueno, ¿qué será lo que voy a hacer o lo que Ujú. Dios quiere de mi vida? Porque yo tengo muchos planes, pero ¿qué será lo que tiene Dios planificado para Hasta ese mí? momento usted era una católica practicante, ¿sí? Sí, digamos que sí iba a misa los domingos, Ajá. no estaba muy comprometida en la iglesia, no Ok. tenía un servicio como activo dentro de la iglesia, pero en mi familia pues siempre hemos sido católicos Ok. y bueno, eso de ir a misa los domingos era así como algo sagrado Claro. para mí Ya. pero era solo esa como la actividad que hacía. Pero cuando decidí como darle ese espacio a Dios, más de yo querer a lo mejor tener la iniciativa de decir, bueno, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, cuando me hice la pregunta, o sea, ¿qué quiere Dios que yo haga? Entonces siento como que todo se me derrumbó ahí, entonces digo, bueno, o le hago caso o ya hago caso omiso y sigo con mis planes, pero es inevitable, o sea, yo creo que cuando uno le da ese espacio a Dios y se hace la pregunta, es inevitable no comprometerte, no dar pasos firmes pues para caminar y buscar ese sentido real de la vida y la profundidad que, sobre todo que siento que es la alegría del servicio y de ser instrumento de Dios en la vida de tanta gente. Ahora, hermana, eso viene con votos de obediencia, de pobreza, de castidad, que parece Sí. todo lo contrario a lo que la inmensa mayoría busca. Sí, creo que la vivencia pues también de los votos es esa confirmación pues que Dios te va dando de que, o sea, como que nuestra vida es para Él, o sea, Ujú. no me pertenece solo a mí, mi vida, y ya yo decido qué hago, sino que lleva consigo pues esa manifestación del amor que he experimentado de Dios, porque vivir los votos para mí es responder, cualquiera de los tres, son sinónimo de amor. O sea, el amor que yo he experimentado de Dios es el que quiero vivir y la respuesta que quiero dar es desde el amor. Entonces, para mí, bueno, los tres votos significarían eso, como la vivencia real y la entrega desde el amor que he experimentado. Padre Juan Andrés, en su caso, y además particularmente dentro de la doctrina jesuita. Pues sí, sí, más que doctrina, pues la compañía de Jesús Sí. es mi hogar, ¿no? Sí. Es mi casa y mi familia. Para mí la vocación ha sido un regalo y un regalo totalmente inesperado. ¿En qué se traduce esto de en todo amar y servir o a la mayor gloria de Dios? Pues que el llamado implica toda tu persona, todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, tus capacidades, talentos, sueños, tus zonas oscuras, tus sombras. El llamado abarca todo lo que es la persona, todo lo que uno es. Para mí el llamado ha sido, como he dicho, un regalo y un regalo inesperado, ¿no? No venía de grupos de iglesia, una vida católica, vamos a decir, light, y un encuentro para mí como que desarmó lo que tenía como estructura y desató la creación pues de un nuevo camino. ¿Cómo fue ese así. encuentro? ¿Se puede compartir? Sí, eso, por favor? No, digo un encuentro porque no fue nada sobrenatural exacto, o extraño, por eso, sino quiero aterrizar más yo bien la idea. como estudiante, yo estudiaba Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, estamos hablando del año 2008 aproximadamente, 2008, Ujú. y me vinculo con un voluntariado que existía en ese momento para trabajar en la zona de frontera con Colombia, colombo-venezolana. Y me fui en cuarto año de la universidad, un mes por allá, a trabajar en un pueblito que se llama El Nula, en toda la frontera con Colombia, Sí. en el estado Apure. Ah. Y a mí eso me cambió la vida. Me tocó el corazón. Era trabajar a través de una organización que se llama Servicios Jesuitas Refugiados, o JRS en inglés. Sí. Y yo fui como estudiante de Derecho allá. Eso marcó para mí como un antes y un después en la vida. Yo regreso a Caracas, continúo con mi trabajo, continúo con los estudios en quinto año, pero decido al final de la carrera y digo, mira, esto a mí me marcó y me gustó y yo me quiero ir a trabajar allá a Apure. Entonces, recién graduado, terminé las clases un 15 de julio y el 1 de agosto estaba entrando a Guasdualito, estaba Apure, como abogado de la organización.
allá a trabajar con los refugiados, que eran los colombianos que venían huyendo del conflicto armado colombiano en aquel momento. Viví allá 2 años, y 2 años que para mí yo fui completamente y absolutamente feliz, y pleno, y creo que para mí fue una escuela y tuvo una orientación a mi vida. Y una orientación en el sentido de que encontré como un camino, fue también una vivencia de fe muy profunda, no solamente una vivencia de trabajo social, sino también una experiencia de fe muy bonita, que me cuestionó y me dijo, ¿y por qué no? Trabajaba con jesuitas, trabajaba en una organización de jesuitas, la parroquia en ese momento era de la Compañía de Jesús, y yo dije, ¿y por qué no? Si estoy tan feliz, estoy tan contento en esto, pero como que me puedo dar algo más, fue mi pregunta, ¿qué más puedo dar? Y dije, bueno, creo que puedo como que dedicarme enteramente todo mi tiempo, toda mi persona, toda mi vida a esto. Me encanta ese testimonio porque eso suele asociarse el llamado, y lo pongo entre comillas, con algo sobrenatural, como que una luz que aparece, como que una voz que uno escucha, Se abre como el cielo, frío baja una mano, por en forma de ejemplo. nube. Y no, no es así. fue un viaje a Apure. Fue un viaje a Apure y conectar con lo verdaderamente importante en su vida, padre. En el caso de Joan, de Nelson, padres, ¿cómo fue ese llamado? Sí, bueno, cada llamado es una historia larga, Seguro. uno trata de resumirla lo más que Sí, puede, ¿no? sí, me imagino. Sí, bueno, hasta los 21 años de edad yo fui católico en 2 momentos muy precisos. La primera comunión y la confirmación, ¿no? De resto fui todo lo contrario quizás al ser católico. Yo soy de Mérida, me vine a la universidad aquí en Caracas. Y bueno, hacia el final de la universidad empecé a asistir a la iglesia, pasaron algunas circunstancias que me fueron llevando allí. Y bueno, me fui dando cuenta que esto de Dios era real, ¿no? Que había un Dios que me amaba y que se preocupaba por mí y que me llamaba a servirle. En ese momento, con 21 años, terminando la universidad, ya tenía planes de casarme, quizá una decisión un poco ligera en el momento, lo reconozco ahora, ¿no? Claro. Pero había planes de casarme. Pero bueno, me fui acercando a la iglesia y fui descubriendo en el servicio, en las cosas que Dios iba colocando en mi vida, que yo quería entregarme al servicio de Dios, pero no entendía cómo. Y bueno, poco a poco el mismo Señor me fue llevando por los caminos que me fue mostrando que Él quería que yo fuera sacerdote. O sea, eso es una historia muy larga, pero ¿Cómo se le dice eso a la novia, futura esposa? eso es enrollado. No debe ser fácil, ¿no? No es fácil, no es o fácil. sea, Yo recuerdo que a la primera persona que se lo dije fue a mi mamá, la segunda persona fue a mi novia, y después yo vi que el problema era tan grande que le dije, no, esto deben ser cosas mías, vamos a... Déjame que se me pase. Tuvimos 4 meses más de novios, pero no fue igual desde el día que yo decidí ser sacerdote, no pude tratarla nunca de la misma forma. Y bueno... O sea, el cambio ya se había hecho. Sí, y a los 4 meses ella misma me dijo, mira, Nelson, yo creo que Dios sí lo está llamando, yo no me voy a meter en eso. Yo no voy a ligar la llamada. No la voy a interrumpir. Joan. Bueno, como dicen los padres, a veces sintetizar este momento no es tan Cuesta, fácil. claro. Un Sin proceso. embargo, lo mío fue muy trascendental. A mí sí me apareció un ángel. Mentira. Yo creo que Hubo un silencio y tú... Ajá. sonaron los grillos. No, yo creo que... Padre, no mienta. Tiene cada uno su particularidad. Nosotros tenemos un regalo en el Táchira. Yo soy del Táchira, gracias. Se nota. Cuando yo era un niño, apenas estudiando 6º grado, a mí se me invita al seminario menor, es como el bachillerato. Ok. Yo entré al seminario desde el bachillerato, Ya. tenía solamente 12 años. ¿Pero por qué me voy al seminario? Porque, bueno, soy de un pueblo bastante frío, un pueblo de montaña, y cuando allí presentan qué es el seminario, hablan de todo, que es un semillero, que tantas cosas bonitas, era muy atractiva la cosa, nunca sentí que fuera para mí. Nunca pensé que existía un lugar para formarse sacerdotes. No sé dónde salían, pero nunca lo pensé, nunca me lo pregunté. Y pues cuando este seminarista comienza a hablar del seminario, a mí me llamó la atención, fue algo particular, uno de los 4 elementos de los que se habla en la filosofía. Ujú.
y uno de esos elementos fue el agua. Cuando el seminarista mostró todas las fotos, yo me fui al seminario por la piscina. Por la piscina. Entonces, siendo un niño, me voy al seminario. Lo más lamentable es que tenía como 6 meses y se dañó la piscina del seminario. Yo allí, obviamente, pues como le decía... Ya hay la primera crisis de fe. Interno. Ahí vino mi primera crisis vocacional. o de respuesta. Uh-huh. Bueno, yo creo que todo se fue transformando. A mí siempre me ha llamado la atención la música. Pude consolidar un poco el tema de la música ahí en el seminario. El deporte. Tenemos instalaciones bellísimas. Me sentía muy bien. Luego llegó el momento de tomar la decisión. Sentía que estaba muy acomodado y me sentía bien porque vivía en una suite, en una mansión. Y estaba con mis amigos y todo era genial. Ya luego pues comienzan a surgir otra serie de propuestas para qué hago con mi vida, ¿no? Yeah. Sin embargo, yo estaba ahí, seguía en el seminario, pero también con la propuesta de hacer cualquier otra cosa para mi vida. Me llama la atención la música, me llama la atención la vida militar, me llama la atención cualquier otra cosa, menos ser sacerdote. El día que me tocó tomar la decisión, quizás a quien más me costó fue a decirle a mis compañeros, porque si había alguien que era el que menos se identificaba con todo esto, éramos 29 ¿sí? En el bachillerato, el que menos se identificaba con todo esto era yo. Y a quien decía que iba a seguir para el seminario mayor, a continuar la carrera, era como que, está loco, está loco. Y entonces, lo mismo sucedió. Entonces, guardé ese silencio allí, pero era un llamado allá, una cuestión que no la podía renunciar. No sabía qué era lo que sucedía dentro de mí. Pero lo único que sabía era que el Señor me está llamando. Bueno, se fue dando todo esto y ahorita escuchaba al Padre hablar con aquella convicción y puedo decir, he vivido muy feliz. He sido muy feliz en lo que el Señor ha puesto en mis manos, el camino que he venido desarrollando. Creo que el sacerdocio, un padre me dijo desde que comencé después del bachillerato a los 16 años, no esperen a que le impongan las manos, que es el rito, claro. Y les unjan para vivir como sacerdotes. Vivan como sacerdotes desde ya. Yo creo que eso es lo que he tratado de hacer y me ha llevado a disfrutármelo al máximo. donde voy, donde quiera que estoy, en lo que me han encomendado, las misiones que la iglesia me ha puesto, me lo he disfrutado al máximo y puedo decir eso. Tal vez algunas personas pueden decir, pero ¿cómo, no? Pero puedo decir que soy enormemente feliz, pleno con este llamado que el Señor me ha hecho. Le digo, no fue nada así trascendental, fue muy, muy particular, muy material, pero aquí es donde digo yo, Dios se la juega para llamarnos, se la juega. De mil formas, cuando nos quiere a nosotros, utiliza los recursos que menos nosotros claro. nos imaginamos. Mire, luego de la pausa vamos a seguir esta conversación con nuestros invitados, pero bueno, siendo que tenemos una guitarra, que tenemos Juan Villarreal, que es guitarrista de la parroquia San Pablo Apóstol. Mire, yo aquí tengo varias letras, pero de pronto se me ocurre Vienen con Alegría, que creo que es una que no sabemos todos y que incluso quien esté en el carro a lo mejor se la puede cantar también, ¿no? Yo me acuerdo del padre Benito Ascune, cuando era rector del Colegio San Ignacio, interpretando esta canción, además dirigiéndonos a todos con aquella energía que tenía. ¿La tocamos? ¿Te parece? Vamos, Juan, arranca tú. Exacto, Juan el guitarrista, aclarando, Juan el guitarrista. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Nos vamos a la pausa. Al regreso no sé qué se van a inventar, pero algo distinto. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay,
Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Son las 8:38 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Voy a cerrar la pauta publicitaria que corresponde al día de hoy hablándoles de los camiones Fotón. A ver, si tu negocio maneja carga pesada, pues Fotón te ofrece la solución con toda su oferta de camiones, en especial los chutos de 45 toneladas con disponibilidad inmediata. Además, te ofrecen la tranquilidad del mejor stock de repuestos en Venezuela y una garantía inigualable de 3 años o 450,000 kilómetros, lo que ocurra primero, para que tu flota de camiones nunca se detenga. Esa garantía te ofrece la certeza y el respaldo que tu inversión merece, minimizando preocupaciones y maximizando tu operatividad. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y a ver, busca aquello que saque lo mejor de ti. En la cocina es con el aceite Por Tu Mesa, que resalta tus sabores y la calidad de tus comidas. Es una marca con más de 30 años en el país que está de regreso para acompañarte en cada receta. Al caminar por el pasillo de tu supermercado favorito, lo vas a reconocer por su botella de silueta elegante, tapa verde. Destaca en tu cocina y garantiza ese resultado que a todos les encanta. Por Tu Mesa es calidad en tu mesa. @PorTuMesaVE. ¿Y tu negocio? Hablemos de tu negocio. Siempre merece lo mejor. Con Envíos Nacionales Zoom,
Todos tus pedidos viajan seguros y llegan directo a la puerta de tus clientes con tiempos de entrega desde 24 horas. Disfruta de la tranquilidad de alcanzar tus metas de la mano de los expertos, porque nadie lo hace mejor que Zoom. Cierro hablándoles de Grupo San Simón, una gran empresa como Grupo San Simón. Trabaja con una cadena que implica transporte, recepción, enfriamiento, procesos. De esa manera, lo que está cuidando es algo muy grande: la confianza. Y al final, la sostenibilidad es justamente que la cadena no se rompa y que los alimentos lleguen a los hogares con la más alta calidad siempre. Así trabaja Grupo San Simón. Ideas que se comparten. Román Losinski. Éxitos. Esto sí no suena en misa. Esto sí no suena en misa, pero la cantan y se la saben. Eso me encanta. Miren, tenemos nosotros en el estudio el día de hoy a la hermana Mariane Ortiz, al padre Johan Guerrero, al padre Nelson Molina, al padre Juan Andrés Quintero y también a Juan Villarreal en la guitarra, guitarrista de la parroquia San Pablo Apóstol. Fíjense, estaba leyendo ayer algunos datos y quiero saber cómo lidian, cómo interpretan, cómo digieren esto y cómo se enfrenta esto a la realidad que puedan ustedes vivir en cada uno en sus comunidades. Por ejemplo, Iglesia Católica enfrenta una profunda crisis estructural, demográfica, de credibilidad, dicen, pero por ejemplo, en España, la Iglesia perdió 8.2 millones de fieles, pasando de 83,6% a 66,9% de la población en 20 años. En Alemania, más de 522,000 católicos abandonaron la Iglesia en 2022, lo que para ellos es un récord, pero hablan también de escasez de sacerdotes. Y otra investigación, la investigación del Centro de Investigación Pew, tiene una nueva encuesta. Esto es en Estados Unidos. Solo 19% de los estadounidenses se identifican como católicos frente a 24% en 2007. Sin embargo, hay religiones que vienen en un aumento asombroso. Tiene que ver con lo demográfico en este caso, pero por ejemplo, 200% los musulmanes en aumento, aunque solo en ese territorio represente 1,2%. Eso lo perciben así en sus comunidades. Hay una crisis real de fe, hay menos candidatos a sacerdotes, menos seminaristas, hay menos jóvenes yendo a la iglesia hoy, ¿o no? ¿Cómo lo interpretan cada uno desde su lugar? A ver. ¿Se miran? ¿Quién toma la palabra? A ver. Bueno, yo creo que nuestra realidad es muy particular, ¿no? Cada uno tiene una comunidad, y yo allí en mi comunidad, por ejemplo, percibo que los jóvenes tienen deseos de profundidad, ¿no? Sin embargo, estamos lidiando con muchísimas cosas, el mismo tema de las nuevas tecnologías. Todo eso representa un tremendo reto para nosotros como sacerdotes, como acompañantes del pueblo de Dios. Porque en medio de esa propuesta de Jesús, del Evangelio, de la alegría, para lo que nosotros significa la verdad, pues también todos esos jóvenes tienen que lidiar con realidades muy, muy difíciles. En nuestro país en concreto, una realidad bien tremenda es que muchos de esos jóvenes fueron en algún momento niños que sus padres tuvieron que salir del país y se crecieron con la abuela, con la tía. Y eso te representa también otro reto más, porque son jóvenes que de alguna manera les ha faltado algo muy importante. Y como decimos nosotros, ¿no? La gracia supone la naturaleza, ¿okay? Uno para poder construir la obra de Dios también tiene que darse tiene que estar la estructura, digamos, en el ser para que se puedan compaginar bien esas dos cosas, ¿no? Y creo que, bueno, es un reto. No estoy condenando a esas personas a que no puedan tener fe ni siquiera nada, sino es un reto sobre todo para nosotros. ¿Cómo hacer para acercarnos a esas realidades sin miedo? ¿Cómo hacer para poder mostrarles en medio de tantas dificultades que hay un Dios que los ama, que está por ellos, que además los puede sanar, que tienen un lugar en la iglesia? En el contacto con los jóvenes, ¿qué necesidades interpretan ustedes que tienen? Es decir, cuando se acerca, ¿qué estás buscando? Porque uno tiene la sensación de que el joven hoy lo que busca es
sentirse bien, independientemente de la vía para lograrlo. Pero ¿qué hay de la verdad? Esa de la que usted habla. ¿Qué necesita el joven hoy en nuestro país? Sí, en mi experiencia, para mí los jóvenes están buscando pues sentido, y algo de eso yo creo que muchos, al menos yo, uno vivió también. Llega un momento donde uno se hace preguntas por el sentido de tu vida, quién eres, qué vas a hacer, y eso se puede agudizar o complejizar de acuerdo a los contextos en los que uno viva, ¿no? Evidentemente uno se encuentra con jóvenes en el país que no han vivido situaciones sencillas, fáciles. De allí que la respuesta a la pregunta, que se hace la pregunta, la respuesta a la pregunta se complejiza por las opciones y posibilidades que tiene. Tal vez para muchos el migrar ha sido en algún momento una opción, y eso quiebra pues todos tus proyectos de vida. O el querer iniciar una carrera pero no consigues iniciar esa carrera, eso quiebra pues tus proyectos de vida. No obstante, se da también la atención de jóvenes de fe que intentan darle hondura a ese sentido y responder desde su propia experiencia de fe. En las distintas como experiencias, oportunidades que uno tengo de compartir con jóvenes, pues uno ve eso, la necesidad de querer responder desde los datos que su experiencia de fe le va dando, ¿no? E intentan hacerlo desde las pocas posibilidades, pocas o muchas que tengan, desde los medios que dispongan. Y eso yo creo que sí también pues, es una realidad pues, muy presente y muy patente. De nuevo, los jóvenes buscan un sentido, buscan profundidad. Nosotros tuvimos la experiencia de plantear para carnavales unos ejercicios espirituales de San Ignacio para jóvenes. Lo hicimos entre las hermanas de Cristo Rey y nosotros los jesuitas. Y el nivel de inscripción que teníamos en los formularios era altísimo, y eso se repite, sucedió el año pasado, se repite este año, hace 3 años era igual, porque bueno, los jóvenes están buscando como esa profundidad. Evidentemente, cuando uno habla de jóvenes y que buscan esa profundidad, tal vez hay unos que ni les interese. Y cuando salieron de esa actividad y encontraron entre los titulares lo que había ocurrido, por ejemplo, en Los Juanes, en Morrocoy, ¿cómo recibir aquello? ¿no? Pues sí, claro, es como el contraste. Exacto, es un contraste, pues son contrastes y son tensiones que se van dando. Ahora, ¿cómo uno responde? Sí, que yo participo de ejercicios me hace ser mejor que la otra persona que está en Los Juanes. Pues no creo que sería justo, no es prudente ni juzgarlo. Todo el que estuvo allí en Los Juanes en esa lancha, no es prudente juzgarlo en esos términos, ¿no? Así es. No es prudente juzgarlo en esos términos. Claro, se dan como parte de las realidades que tenemos en este mundo con las que tenemos que dialogar, y un punto para uno como religioso, en este caso uno como sacerdote, la vida religiosa femenina también, los seminaristas, estudiantes, es como uno como religioso, con esta identidad de religioso que se está formando o ya se ha ordenado y sigue en proceso de formación, es como uno puede potabilizar y pedagógicamente comunicar la experiencia que vamos teniendo. Yo creo que por allí se nos va parte del tiempo, en cómo podemos hacer para comunicar la experiencia de Dios que queremos compartir con los demás, de manera que nuestra vida se convierta, que nosotros seamos como religiosos, más que un ejemplo a seguir, seamos un testimonio creíble para poder acompañar además a las demás personas en esa experiencia de fe y en esa experiencia de Dios a la cual pues, estamos invitando a la gente a vivir. Padre Juan Andrés, ¿quiere mandarle un saludo a sus tías, a Inés y a Valentina Quintero? Pues siempre, sí. Un saludo pues, a ellas dos y a toda la familia, que, como decimos, Fuerza Quintero. Toda una fuerza la familia Quintero. Padre Joan Guerrero, ¿cómo manejar la responsabilidad de ser guía, de ser referencia, de ser faro, siendo usted tan joven, a fieles niños o personas adultos mayores? Bueno, partiendo de esta realidad que... ¿Qué edad tiene usted? ¿Le puedo preguntar? Yo antier cumplí 37. 37. Padre... Todavía quedó torta. 36. Juan Andrés. 39. Madre. 32. 32. Ok. Vuelvo con el padre Joan. Bueno, partiendo de esta misma realidad, ahora que Román decía acerca de lo que se está viendo actualmente como iglesia, a mí me llama enormemente la atención también esta pregunta, porque me la he hecho y constantemente ando así como indagando y viendo sobre este tema porque me llama muchísimo la atención. Parto de aquella invitación que nos hizo el Papa Benedicto XVI, o más que invitación, fue una reflexión que él hizo de llegar el momento en que los cristianos lleguemos a ser pocos, probablemente, pero
que los que estemos verdaderamente tengamos cierta radicalidad o tengamos radicalidad en el amor al seguimiento de Dios. A mí a veces no me alargan los números, no me alarman los números, no me alarman las estadísticas. Sin embargo, son cuestiones para uno revisarse, ¿no? Obviamente tampoco podemos decir no nos debe interesar. Y que, insisto, tiene que ver con lo demográfico. Sí, muy valioso, sí. Por la tasa de natalidad y detalles en los que no vamos a entrar. Pero me llama muchísimo la atención ver que esta iglesia comenzó solamente con 12 y mire dónde vamos. He visto un resurgir en los jóvenes y aquí respondo a esa pregunta que usted me hacía. El compromiso nuestro se hace muchísimo más potente, más fuerte, es más exigente, porque quienes están llegando a la iglesia, los jóvenes que se nos están involucrando, vienen con un deseo superior, vienen con una convicción y una radicalidad en ese seguimiento, en esa decisión que han tomado. No precisamente quieren ser sacerdotes o quieren ser religiosas, sencillamente quieren ser discípulos del Señor. Yo a veces le pregunto a la gente, ¿no? No sé si es mi algoritmo. Y a veces yo digo, debe ser porque yo soy sacerdote y ando en la misma cuestión. Yo comienzo a pasar mi mis TikTok y todo me lo encuentro o de fútbol o de ¿cómo se llama? De la iglesia, jóvenes predicando o cualquier cuestión así, deportes. Y en eso yo creo que son la gran mayoría de las publicaciones que me aparecen allí. Yo decía, ¿será porque, bueno, yo soy sacerdote y me parece esto? Y le pregunto a veces a la gente que sé que no está tan vinculada a la iglesia, ¿cómo ha visto usted el tema de la evangelización en las redes sociales? Y dice, padre, eso me veo bombardeado por todos lados. Y yo creo que ahorita hay crítica, ¿no? Dice que pareciera que fuera una moda, ¿no? Y realmente no es una moda. Yo siento que la gente, aun cuando los números nos tiendan a alarmar, los jóvenes sobre todo, y hay un alto porcentaje de jóvenes o de adolescentes o jóvenes menores de 24 años que son los que más están frecuentando la participación dentro de la iglesia. Y eso no solamente aquí en Venezuela. Y otra parte, pues los adultos mayores a 50 años son el alto porcentaje. Pero saber que tenemos una gran semilla de jóvenes, yo creo que muchos de estos chamos están viendo el vacío que hay en tantas cosas, en los juegos video que nos han vaciado durante todas estos últimos años. Nos han vaciado de nada, sí, nos han llenado de nada, mejor dicho. Y han querido buscar algo que verdaderamente les transforme. Y cuando se han tropezado y se han encontrado con Dios, yo creo que ahí es donde viene esa transformación y ese deseo de contar. Entonces me enamoré del Señor, lo conocí y esto se lo tengo que contar a todos. Y uno lo ve. Yo cuando yo llegué aquí a Caracas hace 1 año y medio, yo venía con cierto temor, porque usted dice algo allá en el Táchira, como sacerdote, y todo el mundo se aboca, y una convocatoria son 1,000, 2,000, 3,000 jóvenes, y casi que toda la diócesis se mueve en torno a lo que se proponga en la iglesia. No hay otras propuestas, quizás, sino lo que la iglesia proponga, ahí estamos todos. Aquí es distinto, aquí hay de todo, para todo, y todas las propuestas había por haber, y todos los auditorios. Sedúceme, convénceme, claro. Hay muchas propuestas, claro. Entonces el target es muchísimo más alto para usted atraer, pero cuando uno se da cuenta que basta sencillamente hablarle a los jóvenes desde el corazón y estar con ellos y escucharlos y hacer una canción y ya, yo creo que es la mejor manera para nosotros en este momento estar allí. Y luego la necesidad de acompañarlos, no desde un mecanismo teórico, sino desde la experiencia. Involucrarnos, meternos si tenemos que tirarnos al piso con ellos, nos tiramos al piso. Si tenemos que jugar fútbol, lo hacemos. Si tenemos que jugar, jugamos. Si tenemos que formarlos también y sentarnos como maestros a enseñar también. Partiendo de esa reflexión, Padre Joan, y aunque toque sacrificar el tema de cierre del programa el día de hoy, yo quiero dejar una última reflexión sobre la mesa y a ver quién de ustedes quiere tomar la palabra. Pero partiendo de su reflexión, Padre Joan, vivimos en un mundo cargado de conflictos, de guerras, de contrastes, de contradicciones en algunos casos, de ausencias, de vacíos, nos llenan de nada, de vacíos. De esos problemas que hoy tiene el mundo, ¿cuántos tendrían respuesta en la fe? Todos. ¿Cómo? Todos, porque... ¿Cómo a través de la fe puedo resolver esos conflictos? Bueno, yo creo que Jesucristo vino para enseñarnos cómo vivir, cómo amar, cómo servir.
Si nuestra vida no tiene repercusiones en el servicio, en la entrega a los demás, eso va a ser una vida muy, muy pobre. Creo que en la vida, cuando nosotros aprendemos que somos llamados a amar, a servir, todos los problemas tienen solución. No hay enfermedad que no pueda dejarse consolar si hay alguien que ame, que acompañe. No hay realidad, cualquiera que sea, que no sea tocada por el amor de Dios. Hay en la iglesia de la pastora, recuerdo, ¿no? Ese lema a mí me encanta. Dice, no hay un pecador tan malo o algo así, ¿no? Que no puede entrar, y no hay uno tan bueno que no necesite entrar, ¿no? Allí en la casa de Dios, en el corazón de Dios, entramos todos. Pero bueno, es un camino que lo puedo decir muy rápido y fácil quizá, es complejo, pero ahí está el Señor. Si no, veamos la vida de los apóstoles. No se formaron en las mejores escuelas de su tiempo, eran personas sencillas, humildes, otros un poco testarudos, ¿verdad? Y ahí están, fundaron lo que nosotros conocemos como Iglesia Católica, y luego, Román, la experiencia de sentirse amado por Dios es una experiencia transformadora. Cuando uno se da cuenta el gran amor que Dios tiene por uno y que es un amor personal, mira, no hay dificultad que no se pueda solventar. Si alguien cree no haber encontrado ese amor, ¿qué decirle? Pues que existe siempre la posibilidad, las puertas están abiertas a eso. O independientemente de mis actos, mis actitudes, mis gestos, Dios no cierra la puerta a nadie. Tal vez yo no lo pueda sentir en algún momento, pero puedo reconocerlo de pensamiento y pedirlo pues como don y como gracia para poder experimentar ese perdón y ese amor. La experiencia de fe nos abre a la vida, la experiencia de fe nos abre al mundo, la experiencia de fe nos compromete a cosas concretas en nuestra vida. La experiencia de fe es una experiencia de amor que implica opciones claras por defender y abrazar la vida, por estar allí en esas situaciones complejas, tensas y difíciles, donde podamos dar pues una respuesta particular, distinta, que abra oportunidades. La experiencia de Dios es la experiencia de un Dios que es más. Cuando creemos que el camino está corto, cuando creemos que ya yo no puedo más, cuando creemos que no hay más respuestas, Dios se presenta como más, como el más, y que nos abre de nuevo a la vida, al amor, al compromiso, a la reconciliación. La voz del padre Juan Andrés Quintero. Les quiero agradecer. Joan, para cerrar. A mí me llama la atención eso y gracias, Román, por invitarnos a esta reflexión, ¿no? Yo creo que para todos los que están escuchando y quienes estamos aquí, todos esos vacíos, nosotros vivimos una constante búsqueda de llenar nuestro corazón, nuestra existencia con algo, algo que nos satisfaga. O sea, a veces yo digo, no puedo juzgar a alguien que busque no sé, no voy a decir cosas que normalmente buscamos porque podemos vernos aludidos, ¿no? Pero sí, hablamos del alcohol, la droga, la no sé qué, la brujería, tantas cosas. No juzgo a la persona que está buscando algo en su vida. Y yo creo que en este momento nosotros no necesitamos algo, nosotros necesitamos a alguien. Cuando cambiamos el objetivo de búsqueda, en ese instante vamos a sentirnos satisfechos. Si buscamos a Dios como algo, yo creo que va a ser una búsqueda de insatisfacción. Pero si buscamos a Jesús como alguien, como ese encuentro person to person, todo cambia. Les quiero agradecer a todos. Por razones de tiempo tengo que terminar abruptamente el programa, pero agradecer a todos nuestros invitados, a la hermana Mariani Ortiz, al padre Joan Guerrero, Nelson Molina, a Juan Andrés Quintero, a la guitarra que exprimimos poco hoy, Juan Villarreal, guitarrista de la parroquia San Pablo. Agradecer a todo el equipo, a nuestros aliados comerciales, Donsen, Grupo Lética, FC, Fotón, Por Tu Mesa, Zoom y Grupo San Simón Ken con toda nuestra programación, comenzando con Enrique Hoffman, 9 en punto de la mañana. Será hasta el próximo día lunes. Feliz fin de semana. Todo el éxito en sus actividades de Semana Santa. Pásenla bien.